vosotros esta tarde y esperamos que sea el inicio de muchos foros en línea que podamos tener y que también sea una manera de acercarnos a muchas personas que se han formado dentro de lo que es el espíritu idente, sea Juventud Idente o otras realidades educativas de los misioneros identes. Este foro tiene como título Juventud Idente en la realidad eclesial y civil y va a ser una réplica adaptada a una charla que la Oficina Nacional solicitó que pudiera compartir hace 2 meses en Altazar, Madrid. Bien, pues vamos a pasar al índice. Bien, aquí veremos los aspectos que me gustaría poder compartir con vosotros. Está basado todo en Juventud Idente y entendiendo que todos los que estáis aquí de alguna manera os habéis formado en Juventud Idente o en obras que tienen el carisma idente. Por tanto, aunque hablemos casi todo el rato de Juventud Idente, se tiene que poder extrapolar a personas que se hayan formado como colaboradores en otras obras. Es extrapolable. Primero de todo, vamos a ver un punto que se llama Raíces de Juventud Idente, otro que se llama Su lugar dentro del carisma idente, Juventud Idente, una escuela de formación para la vida en clave idealista, la percepción eclesial y civil de la JI con perspectiva reduccionista, un vistazo sobre la evangelización, 1975 en España, una respuesta visionaria de Fernando Rielo para la juventud del siglo XXI, la JI. Y ahora, ¿dónde colocar a JI para que nos entiendan un poco? Bueno, el título es la JI desde la Iglesia, cómo nos ve la Iglesia y cómo nos ve el mundo civil y cómo nos tendría que ver, o sea, lo que somos realmente. Por tanto, tendremos que hacer como una especie de salir un poco de lo que es nuestro hábitat natural, porque nosotros hemos crecido, nos hemos formado, y es como vernos desde fuera o cómo nos ven desde fuera. Y eso. Vamos a empezar por la siguiente, que son las raíces de JI. Bien. Eso es importante, todos lo sabemos, porque Juventud Idente nace en el seno de la Iglesia Católica. Por tanto, sus raíces es la Iglesia y está fundada, como sabemos perfectamente, en el año 75, que no es un año cualquiera, por Fernando Rielo, como sabemos muy bien. Y digo el año 75 porque en España en el año 75, hacía un año que había muerto Franco y aún estábamos en plena transición democrática, en los años más intensos, pues ahí nace Juventud Idente, en un momento en donde el asociacionismo juvenil no tenía cabida jurídicamente porque solo había estado hasta el año 74 la OGE y poco más, los scouts como en las parroquias camuflados. No existía el asociacionismo juvenil, pues nace allí justamente en el momento donde empieza todo esto. Es importante este año. Y luego en el año 59 nacen los misioneros identes, pues casi 20 años antes, no 20, son 17 o 18, y también hay que marcarse el año 59 porque estamos en los albores del Concilio Vaticano II. Estos dos hechos históricos, la transición española y el Concilio Vaticano II, si no entendemos lo que es la transición y no entendemos bien lo que es el Vaticano, son ejes para poder entender nuestra familia. Ahí están nuestras raíces. Podemos seguir y vemos Juventud Idente, como está dentro de los misioneros identes. ¿Cuál es? Esto lo sabemos de todos, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es, digamos, la raíz vinculante dentro el ser de Juventud Idente? Perdón, el ser de misioneros identes.
Bueno, dentro de las constituciones de nuestra institución de misioneros y misioneras residentes, hay un punto en el que se habla de promover el encuentro con la juventud para despertar y acrecentar la fe católica. O sea, esto es algo propio de nuestro carisma, y Juventud Ciente, sin este punto de las constituciones, no tendría, nunca hubiera nacido. Por tanto, Juventud Ciente siempre estará al lado de la juventud, aunque esta juventud pues vaya pasando a madurez, como es el caso de Senior, y este despertar y acrecentar la fe católica está enraizada dentro de Juventud Ciente. Podemos seguir. La siguiente. Bueno, y ahora aquí lo que vamos a ver son cosas que sabemos, ¿eh? Y estas cosas que sabemos las vamos a enlazar con otras que van a venir a continuación. Todos sabemos que JI, Juventud Ciente, es una escuela de formación para la vida y no son palabras. Creo que Senior es el espacio para poder constatar si ha sido o no, si los años pasados por Juventud Ciente, por nuestras misiones, como colaboradores, etcétera, ha sido realmente una escuela de formación no baladí, sino, digamos, importante. Y que, diríamos, el toque esencial ha sido, más que una formación en valores, yo creo, mi visión particular es que es una escuela de formación para la vida en clave idealista. Es decir, que las personas que se han formado con el espíritu idente, pues son personas que se les ha preparado, o nos hemos preparado para tener una visión esperanzadora de la vida, emprendedora de la vida, y, lógicamente, las herramientas son los valores. Las herramientas son las que nos permiten trabajar para subir esta montaña en grupo, en equipo. Por eso el propósito es un recordatorio, es un propósito idealista, nada más ni nada menos que dedicarnos a los seres humanos con el cometido de restaurarlos, empezando por nosotros. O sea, estas son palabras que hemos recitado desde que éramos pequeños, pero eso tiene no es que tenga un componente idealista, sino que en sí mismo lo es. Luego, el lema, que también todos lo conocemos, sabemos que son ámbitos pedagógicos en los que crecemos, nuestra relación con Dios, con la naturaleza, con la sociedad, con las personas, con el medio natural y con nuestros sueños, con nuestra manera de relacionarnos con lo más perfecto, con nuestro Padre Celestial. Pues bueno, estos son los ámbitos donde nos desarrollamos. Y luego el modelo ético que nos permite tomar decisiones, pues está basado básicamente en Cristo, desde la generosidad que Él vivió durante toda su vida. Por tanto, la generosidad, que es una manera como Cristo nos enseñó, pues eso es lo que de alguna manera a nuestros niños, nuestros jóvenes, y todo esto entra dentro del paquete de lo que es nuestro proyecto de vida personal. La generosidad no es una estrategia, es un modus no operandi, sino ojalá pues que logremos que sea un modus vivendi por parte de las personas que se forman con nosotros. La veracidad, y luego pues que seamos personas de paz, de buen trato. Eso es el modelo ético que seguimos a Cristo desde estas especificidades. Bueno, esto es un recordatorio y que hasta aquí pues todo va como siempre. Eso es lo que hemos aprendido desde dentro. Y ahora podemos cambiar. Ahora vamos a cambiar la perspectiva. Nosotros siempre hemos tenido claro
todo lo que hemos dicho antes, claro o más o menos asumido, pero vamos a ver cómo nos puede percibir el mundo eclesial, es decir, cuando vamos a una reunión, los que les toca, los misioneros y misioneras, sobre todo, que les toca ir a alguna reunión, pues yo que sé, en la diócesis, en pastoral universitaria o lo que sea, pues, o yo que sé, un consejo de juventud en el mundo civil, etcétera. Las personas que son de relaciones exteriores en la juventud occidente, pues tuvieron que hacerse y se hacen preguntas de si me preguntan esto, ¿qué es lo que digo? O sea, porque la gente hace preguntas y uno dice, bueno, ¿y ahora dónde me sitúo? Aquí vamos a ver un poco esta percepción y le he puesto que es una percepción que tiene una perspectiva reduccionista, es decir, es lo que generalmente se ve de nosotros cuando no se profundiza, porque no hay mucho tiempo de profundizar en la vida, sobre todo en este tipo de cosas. Pues a bote pronto, de forma rápida, si una persona del mundo civil lee actualmente, ahora mismo, nuestro diario, es decir, lo que he dicho antes, dirá, ay, qué bien. Pues mira, Juventud Ciente es un lenguaje muy de moda actual, es un espacio seguro. Es decir, si yo llevo a mis hijos a Juventud Ciente, pues al menos no les pasará una serie de cosas que actualmente pueden pasar. Si yo ofrezco Juventud Ciente en un colegio, pues que sea público, pues me van a recibir con los brazos abiertos. Ya, les da igual de dónde seamos, pero con este diario, pues genial, ¿eh? Porque se educa en valores. Y no pregunta mucho más. Todo esto porque hay un entorno bastante inseguro. Bueno, pues si vamos a reuniones, yo que sé, de pastoral juvenil o este tipo de cosas, bueno, nos pueden ver como un movimiento porque es un poco el nombre que se usa en la Iglesia, un movimiento peculiar de promover la fe católica y o de promover vocaciones religiosas. Ah, pues mira, qué curioso, Juventud Ciente, pues peculiar porque no hay muchos como Juventud Ciente. Estos si miran el ideario. Y ahora vamos a pasar cuando desde el punto de vista eclesial, y pasamos a la siguiente, si te parece, a la acción, es decir, cuando nos ven actuar. Es decir, cuando hacemos una actividad, les invitamos a un ateneo, les invitamos al voluntariado, les invitamos. El mundo civil, ¿qué ve? Bueno, pues nos ve como una entidad juvenil. El mundo civil utiliza o suele utilizar el término entidad. El mundo eclesial suele utilizar el término movimiento. Son dos denominaciones que pueden cambiar con el tiempo, pero suele ser lo más usual en España. Bueno, pues nosotros nos suelen ver como una entidad juvenil con un perfil ONG de carácter social, porque tiene sus voluntarios, tanto locales o internacionales. También nos suelen ver, a partir de lo que hacemos, pues hacer una educación no formal, porque tipo extraescolares, pues si vamos a colegios, pues mira, igual como los jueves hacen deporte, los viernes hacen JI, hacen seminarios, juegos, van de excursiones, unos extraescolares dentro de lo que es, diríamos, la categorización de actividades para niños, o también un lugar de educación en valores, una entidad tipo Scouts o tipo asociaciones de tiempo libre. Eso es más o menos como nos suelen, a mi modo de ver en la acción. Y ahora vamos a ver desde la acción cómo nos ve la Iglesia desde un punto de vista sin mayor reflexión. Podemos pasar al siguiente. Bien, pues aquí, desde esta perspectiva reduccionista, es decir, sin profundizar demasiado, en el ámbito eclesial nos puede ver como un movimiento católico con tenue visibilización de forma explícita de los signos de la fe católica. Sí, son católicos, pero no hacen misas siempre, plegarias, no hacen
catequesis tampoco vemos mucho, retiros espirituales. Claro, hay una tenue visibilización porque acoge, esto se puede explicar, porque acoge no solo a católicos, sino de otras creencias. Por tanto, el hecho de que JI pues, digamos, acoja personas que no tienen fe católica, pues como que les obliga a que haya esta visibilización de los signos de la fe católica, pues así, tenue. Por tanto, se puede producir un cuestionamiento y es, ¿será que JI hace una evangelización en modo descafeinado? Es decir, sí, son católicos, pero al final esto es evangelización o estamos... ¿Qué hacemos? ¿No? Bien, eso es una pregunta. Fijaros que he puesto todo el rato desde el reduccionismo, desde una reflexión rápida o ni siquiera reflexión, sino a bote pronto. Pasamos a la siguiente. Bien, para entender en profundidad qué es Juventud Occidente, no de forma de reduccionista, sino de forma profunda, es necesario entender lo que es la evangelización. Aquí he puesto un vistazo porque no da mucho más tiempo. Lo que tenemos que saber es que de manera muy explícita Pablo VI en el año 1975, justamente el año que nació Juventud Occidente, remarcó que la Iglesia realmente existe para evangelizar. O sea, el sentido de la Iglesia es la evangelización. ¿Pero qué es la evangelización? Tendríamos que hacer, si no fuera evangelización, ¿qué sería? Bien, la evangelización en sentido esencial, para que lo pueda entender una persona incluso no religiosa, una persona que está un poco lejos de lo cotidiano en la Iglesia Católica, al final evangelizar se basaría en dos pasajes del Evangelio, Mateo 16, 15 y Juan 13, 34, 35, en donde evangelizar significa decir al ser humano que su vida no es un accidente, que existe porque alguien, aparte de sus padres, que ya es mucho, pues le ha amado. Es decir, que su vida tiene sentido per se. Es decir, que, y además ha sido amado tanto que está lleno de un patrimonio de dones, de gracias que él ni conoce. Por tanto, en Mateo 16, 15, pues cuando dice id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación, es para proclamar el amor incondicional de un Dios hacia toda la humanidad. Venimos del amor y vamos al amor. Y durante esta vida estamos hechos para seguir en el amor. Por tanto, Cristo lo que hace es enseñar una manera novedosísima de amor. Y esta manera es la que manifiesta Cristo. Bueno, por tanto, la evangelización en el fondo significa esto de forma sencilla. Y además, esta manera de amar solo tiene un camino y es el ejemplo. Es decir, es el testimonio. La palabra será una explicitación, pero solo el testimonio es el que es capaz de proporcionar, diríamos, la magnitud de
de este testamento de Cristo. Bueno, es como si un padre, una madre, tiene que explicar a su hijo cómo le ama. O sea, seguramente no se lo ha explicado nunca ni se lo va a explicar cómo le ama. A lo mejor le da un beso, a lo mejor le dice que le ama, pero el cómo racionalizar, y el hijo no tiene por qué sentir explicaciones, o sea, porque ya se da, y el amor se vive. El problema viene cuando no se vive, y ahí sí que se preguntan cosas. Bien, si entendemos por evangelización lo que hemos hablado, estos dos mensajes que hemos mencionado, y remarca esto Pablo VI del año 75, centra a la Iglesia en que no se tiene que despistar en otras cosas. Y pasamos a la siguiente. Bien, pero ¿qué es? Vale, ya sabemos que evangelizar es hablar del amor incondicional que me tiene Dios y que Cristo me enseña cómo vivirlo, me lo enseña con su vida. Pero, vale, muy bien. ¿Y eso cómo se transmite? Hemos dicho que es por el ejemplo, básicamente, primordialmente, pero ¿esto cómo se hace esta evangelización aterrizada? Hay un documento muy interesante de la Iglesia, que es el Directorio General para Catequesis, que en el apartado número 49 remarca que la evangelización está estructurada en etapas. Hay varias etapas, o sea, no es que uno evangelice, bueno, lo puede hacer de cualquier manera, pero y estas etapas vienen determinadas porque el ser humano necesita asimilar. Y las etapas en las relaciones humanas se dan, aunque no se nombren. Es decir, la amistad no se hace en un día, tiene todo un proceso. Bueno, todo tiene como sus procesos. Bien, en este directorio marca 3 etapas. Una, que es el primer anuncio, la segunda, que es la acción catequética, y la tercera, la acción pastoral. Bueno, esto es un poco de cultura, diríamos, sobre este proceso, pero el primer anuncio, diríamos, estaría dirigido a aquellas personas que no conocen nada del cristianismo, ni de Cristo, ni de Dios, en el sentido del amor de Dios, como he explicado antes, o viven indiferentes, o son personas que se han decepcionado, etc. O sea, la Iglesia tiene claro que tiene que evangelizar, tiene un campo que es este campo misionero. Pensad que nosotros somos, bueno, nosotros cuando digo la institución somos misioneros, por lo tanto estamos muy marcados con este punto del primer anuncio. Es decir, aquellas personas que nunca están, o sea, no están, diríamos, de forma cotidiana en relación con nada parecido a lo que es el amor de Dios o cómo es el amor de Cristo. Cuando la persona lo ha conocido y le ha interesado seriamente, pues cuando dice, bueno, a mí me interesaría conocer esto, me apunto. Pongamos, si no está bautizado, pediría una catequesis de bautismo. Actualmente hay muchas personas adultas que quieren bautizarse, es decir, quieren conocer. Es en la segunda parte ya es que la persona quiere y entra en un proceso de formación. Y la tercera fase es la persona, de alguna manera, ya ha completado todo un ciclo de iniciación y ya entra en un proceso de madurez cristiana y en un proceso, pues, de compromiso, etcétera, en una parroquia, en una congregación religiosa, yo qué sé, en donde sea, donde ya es una persona madura. Bueno, de estos 3 puntos, no os olvidéis del primero porque volveremos otra vez. Podemos pasar a la siguiente. Bien. Hemos dicho que la JI nació
en el año 75, es el último cuarto de siglo del siglo XX y ya llevamos 25 años del siglo XXI. De hecho, hace 50 años que hay Juventud Ciente. Bueno, pues aquí lo que vamos a ver es cómo es este primer anuncio en el siglo XXI. Aquí entra un componente histórico. Primer anuncio siempre ha habido, es decir, siempre la Iglesia ha tenido que acercarse a personas que no conocían a Cristo. Es decir, San Pablo se tuvo que acercar a los gentiles. Esto era y hacerles el primer anuncio. Los cristianos, diríamos, de la cristiandad de la Edad Media, tuvieron que acercarse a los pueblos eslavos. Bueno, sí, siempre ha habido un primer anuncio. Y ahora el primer anuncio en el siglo XXI, bueno, el primer anuncio en el siglo XXI se enmarca en lo que los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco han denominado nueva evangelización. Y ahora remarcad el término nueva evangelización, porque es muy importante. Por tanto, el primer anuncio del siglo XXI está enlazado a la nueva evangelización. ¿Y por qué? Y se dirige, como siempre, a las personas que desconocen la manera de amar de Cristo o para las personas que viven en la indiferencia religiosa. ¿Qué ocurre en el siglo XXI? Pues lo que pasa en esta imagen, pues que hay una iglesia y las personas se van, están fuera, no entran. Es decir, eso es algo propio del siglo XXI en lo que es un contexto europeo, un contexto, vamos a ver, occidentalizado, vamos a decirlo así. Por tanto, para que la nueva evangelización, que es cómo se evangeliza en el siglo XXI, para que este primer anuncio tenga éxito, es decir, para que las personas se puedan dar cuenta que su vida tiene sentido, más allá de sus familias, es decir, que nacieron por amor y les espera el amor después del paso por esta vida, y que es bonito y necesario y solo seremos felices si vivimos amando. ¿Cómo se puede llegar a esto? Dice, bajo el testimonio creíble de vida, caridad y alegría de los cristianos. Es decir, ya no son palabras, sino que este primer anuncio se hace creíble porque quien me está hablando, quien vive conmigo realmente hace creíble este mensaje. Y su trato es algo, de alguna manera, que me hace sentir persona y me hace crecer como persona. Y luego la alegría es la alegría de la esperanza, la alegría del idealista. Esta base viene en el Evangelium Gaudium de Francisco. Por tanto, vamos a decir que la clave de anunciar el Evangelio en este siglo XXI, sí, no hay una vida coherente de la persona cristiana, no hay un trato de alguna manera que hace crecer a los demás y no hay una esperanza, se frustra la evangelización. Esto es propio del siglo XXI. Podemos pasar al siguiente. Bien. Ahora hemos dicho que justamente nació en el año 75 en España y una respuesta visionaria de Fernando Rielo a este año 75, que es el resumen de muchas cosas. Es una respuesta visionaria de Fernando Rielo para la juventud del siglo XXI, la JI. La JI es la respuesta a lo que pasa en España en el año 70, extrapolable a todo lo que pasó en Europa y en todo el mundo por las guerras mundiales que se dieron, a todo el periodo que va desde el año 45, que es cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 75, que es cuando se acaba de alguna manera el franquismo en España, que de alguna manera es la época en donde ya Europa
entren poco a poco en la Unión Europea y vamos todos encaminados, pues, al menos a vivir con la esperanza de que no vuelva a haber las atrocidades de las 2 guerras mundiales o la Guerra Civil Española. Bueno, por tanto, los procesos de evangelización, tanto los del siglo XXI como de siglos anteriores, para que funcionen tienen que tomar en cuenta los signos de los tiempos en los que se encuentran. Y en cada época hay algo propio de la época, hay que tenerlo en cuenta para poder, con respuestas que son universales y atemporales, pues tienen que encontrar, vamos a decir, las necesidades propias de la época, que las necesidades de cada época no son universales ni extrapolables. No es lo mismo pues haber nacido hace 10 años en Gaza o vivir ahora en Venezuela o vivir en Madrid en la Castellana, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, es decir, las circunstancias cambian, el mensaje es el mismo, las circunstancias cambian. Estas circunstancias o signos de los tiempos hay que tenerlo muy presente. Por tanto, los signos de los tiempos son estos factores que inciden en la configuración de la cosmovisión y el estilo de vida de una época. Por tanto, los que tenéis hijos, lo estaréis, vamos a decir, experimentando, que es un término que no es ni positivo ni negativo, simplemente es vivir, pues que la cosmovisión de vuestros hijos, sobre todo los que tienen hijos adolescentes, o incluso ya no tan adolescentes, que tienen una manera de ver las cosas diferente, por mucho que hayamos dicho, a las que nosotros podamos tener. Y la forma de vida, pues también, como por lo mismo que nosotros somos diferentes a nuestros padres en ciertas cosas, ¿no? Por tanto, estos son factores educativos, sociales, culturales, políticos, científicos, tecnológicos, pues que son propios de cada época. Y de esto la Iglesia tiene que tener claridad y tenerlo, porque si no lo tiene en cuenta, pues la evangelización va a ir pues arrastrándose, ¿no? Bien, como el cristianismo tiene 2000 años de historia, pues estos han dado para muchos detalles, para muchas cosas. O sea, justamente el cristianismo nosotros tenemos un histórico de 2000 años que es muy interesante y muy ilustrado. Podemos seguir. Bien. Ahora aquí, precisamente para entender la mirada del siglo XXI, qué es lo que nos está pasando en el siglo XXI, y cómo tiene que ser este primer anuncio desde esta nueva evangelización. Para entenderlo tenemos que hacer una mirada histórica, una especie de meteorítica, pero lo vamos a hacer. Aquí tenemos, en el siguiente cuadro, vamos a hacer una mirada histórica que viene ahora, muy rápida. Bueno, yo lo he dividido en 5 épocas. Estos 2000 años me he permitido hacer una síntesis, que no sé si es un corte o una síntesis, pero bueno, va por siglo. Hay una columna que es el cristianismo antiguo. Hay una columna que es la época, otra columna que son los siglos, otra columna que son los retos sociales y culturales de cada época, y la otra es cómo se evangelizó en cada época. Y eso es importante. Y claro, como nosotros no nos podemos escapar estamos en una época que nos ha tocado y nos la hemos elegido, pues tenemos que poder entender qué es lo que nos está pasando a nosotros. El cristianismo primero, del 1 al siglo V, bueno, pues como los judíos y el cristianismo nació en una provincia romana, que era Judea, bueno, pues nada, pues San Pablo rompió esquemas y empezó a pasearse por todo el Imperio Romano, al mundo de los gentiles, a evangelizar, es decir, hablar del amor y
cómo es este amor, que es lo que nos predica Cristo. Y como en aquella época el Imperio Romano, vamos a decir de forma muy simplificada, y espero que no muy simplista, el Imperio Romano tenía un carácter, más en unos siglos que en otros, realmente anticristianos, y si no, vayamos al Coliseo de Romano. Por tanto, el modo de evangelización no era institucional, en el sentido que no contaba con las instituciones del Estado. Por tanto, y no era reconocido. Se sabía que existía, por tanto, ¿cómo era la evangelización? Personal. De ahí, digamos, era la época de los grandes mártires de la Iglesia. Eran mártires porque no les quedó mucho más remedio, porque estaban, vamos a decir, no era contemplada esta religión dentro del Imperio Romano. Esto duró como unos 5 siglos, que son bastantes años, 400 y pico. Pero que la historia va cambiando. Luego, del siglo V, bueno, pues de repente, no es que sea de repente, pero se institucionaliza, es decir, la Iglesia, pues el cristianismo es reconocido, primero es tolerado y luego se convierte en religión oficial del imperio. O sea, ya como así, o sea, de ser la perseguida, se convierte, y esto dura seriamente 1000 años. Y esto es lo que se llama la construcción de Europa. Aquí ya el testimonio personal, diríamos, como iglesia, siempre ha habido testimonio personal, pero ya no es el único. Como ya la iglesia está, digamos, incardinada dentro del Estado, pues aquí se hace un trabajo de evangelización cuando, pues a través de las grandes órdenes monásticas, de toda la absorción de la cultura grecorromana, si tenemos a San Agustín, era una persona, digamos, con una cultura impresionante, no formada en el cristianismo, más bien formada en toda la tradición filosófica grecorromana, pues son figuras impresionantes, y luego la gran defensa de Tierra Santa, que está amenazado por el Islam, que son las grandes cruzadas. Por tanto, aquí cambia totalmente el modo de evangelizar. ¿Por qué? Porque hay unos retos socioculturales muy distintos. Esto más o menos dura pues 1000 años, y ahí sale el arte, la música medieval, las grandes catedrales, tal. Pero es que siempre hay grandes dinamismos. Resulta que en el siglo XV se produce algo inesperado, que es la expansión o sea, lo que es el encuentro, el descubrimiento, es decir, las nuevas tierras de América y Asia, las nuevas de América y ir a Asia por otros derroteros, y se produce una expansión del cristianismo por todos estos lugares, pero como ya estaba incardinado con los estados, en este caso con las coronas, porque no existían los estados, y los estados más poderosos en aquel momento era España y Portugal, y sobre todo España era católica, pues claro, se cristianiza bajo el paraguas de las coronas. Pero además en estos siglos se da otro gran hecho, que es el crack de la cristiandad con el protestantismo, y se inicia con esta globalización del mundo, todo lo que es la economía global y el capitalismo económico. Pues la Iglesia tiene que enfrentarse a esto. ¿Y cómo evangeliza? Pues es la época en donde la formación de los religiosos es impresionante, porque tienen que irse a América y no de cualquier manera. Se generan nuevas órdenes religiosas, los jesuitas, bueno, hay numerosas órdenes y hay realmente religiosos muy bien formados en esta época.
Luego, en el siglo XVIII, sobre todo el XIX, debido a los desarrollos científicos y a los desarrollos tecnológicos, se produce la época de la industrialización y la laicidad, diríamos, de los estados. Y aquí, diríamos esta articulación entre coronas e iglesia, que desde el siglo V estaba totalmente unida, empieza a quebrarse en los estados católicos, porque en los protestantes ya no existía, ¿no? Y aquí empieza, pues a ver, la Iglesia empieza de alguna manera como institución a hacer defensas mediante encíclicas, como la de León XIII, que es por esto de que León XIV se ha puesto el nombre, porque eran papas defensores del mundo obrero y de la educación de las grandes sociedades que trabajaban para la industria y no para el mundo rural. Y ahí es en el siglo XIX donde nacen cientos y cientos de órdenes religiosas de carácter educativo. Cientos. Bien, hasta ahí más o menos. Pero es que ahora llega el siglo XX. Nosotros, todos los que estamos aquí, hemos nacido, digamos, como muy pronto en la segunda mitad del siglo XIX. Nadie que está aquí presente es antes del año 50, seguramente. Bueno, es que nosotros no hemos vivido lo que pasó del año 0 al año 50 en Europa, que fueron una revolución, o sea, una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, una guerra civil. Bueno, no voy a hablar de esto, pero el siglo XX es la experiencia de la tragedia de lo que es el progreso científico y tecnológico. Es decir, si en el siglo XIX había una especie de esperanza con la técnica y la ciencia, en la primera mitad del siglo XX descubrimos que el ser humano, digamos, hace un uso tan desgarrador de lo que él mismo ha creado, que logra enterrar generaciones de jóvenes. Los que vivís en países europeos que no son España y vais o vivís o habéis viajado, pues basta mirar las edades que tienen las lápidas de las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, pues son personas, chicos, entre 17, 18, 20, 21 años. Es decir, se enterraron generaciones y generaciones. Por tanto, ¿qué ocurre? Que en estos momentos, en el año 45, acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién salva a Europa de la tragedia, de la miseria? ¿La Iglesia? ¿Quién salva? Europa es el plan Marshall. ¿Quién salva? La Europa es el resultado de una economía capitalista. Es decir, son los norteamericanos que inyectan una cantidad de capital para que Europa pues se pueda reconstruir. Y luego España en los años 60 se apunta, aunque sea franquista, se apunta al final. Y por esto entramos. Por tanto, la economía capitalista salvó. Y por eso hay que entender que las personas realmente les ha sacado de la miseria el dinero de otros y el dinero que ellos mismos están ganando. Y digo esto para a veces se puede satanizar un poco el materialismo actual, pero tiene una razón de ser. Es decir, no salvó de la miseria, desgraciadamente no la salvó un sistema en donde
nos ha traído muchísimos problemas. Y entre estos problemas es una visión de la vida secular. ¿Qué significa esto? Que es muy normal que a partir de los años 60 hasta la actualidad, pues una persona europea no le importe mucho de dónde viene ni a dónde va. Le importa dónde está. Es decir, por qué ha nacido o no ha nacido, de dónde viene, no le interesa. ¿Y qué va a pasar después de la muerte o no? No me interesa. Me interesa dónde estoy. Esto es la secularización. Me interesa el tiempo. Esto secular significa el tiempo presente. Por tanto, se ha cauterizado el origen, se ha cauterizado el fin, que Cristo dice que venimos del amor, vamos al amor y tenemos que estar en el amor. Por tanto, viene Juan Pablo II, viene Benedicto XVI y viene Francisco y dicen, wow, aquí hay que tomar esto, la Iglesia tiene que tomar cartas en el asunto y no puede vivir de rentas. Tenemos que, de nuevo, enseñar el amor de Dios, tal cual lo dice el Evangelio, a las personas que les ha salvado el dinero. Porque el dinero ha salvado. Salva vidas, salva tal. Pero también el dinero destroza vidas. Por tanto, tenemos que enseñar. Y lo tenemos que hacer de otra manera. Estamos hablando de modos. El mensaje siempre eso es universal, pero la manera es diferente, porque la gente tiene claro que el dinero salva. Vamos al siguiente. Bueno, y ante todo esto, ¿cuál es el papel? ¿Dónde colocar JI? Bueno, pues para que nos entiendan un poco, hasta incluso nosotros entendernos a nosotros mismos, los misioneros cuando hacen su actividad en JI dentro de lo que es su voto apostólico, los jóvenes siguientes cuando les preguntan, pero tú vas como misioneros y ¿qué haces? Bueno, ahora la gente últimamente no pregunta mucho, ¿no? Porque no hay mucho interés, pero bueno, si alguien tiene que explicar. Por tanto, la juventud siguiente, ¿qué es? Pues es una forma de evangelización de primer anuncio. Esto es lo que tenemos que tener claro. Como ya sabemos lo que es el primer anuncio, bueno, esto está mal escrito, que en el que se da a conocer a Cristo. ¿Y por qué se da a conocer a Cristo a los niños y a los jóvenes de juventud siguiente? ¿Cómo conocen a Cristo? Porque sus profesores lo hacen creíble con su vida. O sea, no se conoce a Cristo porque se hable de Cristo, sino un profesor, sea misionero o no, vive realmente como Cristo, el amor de Cristo, esto les entra. Luego le pondremos nombres. Hace creíble con su vida, hace creíble a Cristo por su trato, por el trato que el profesor tiene entre ellos y hacia ellos, y con su idealismo esperanzador. Por esto se hace creíble a Cristo y por esto es de primer anuncio. La juventud siguiente es una escuela de convivencia valiosa en una cultura dominante de corte extremadamente individualista, porque es una escuela de convivencia. ¿Nace en el seno de la Iglesia Católica? Sí, pero en un momento de la historia donde la secularización y el estilo de vida neoliberal ha hecho estragos. Y eso es importante también verlo. Por eso, la JI tal vez no sea un espacio evangelizador descafeinado, sino a lo mejor es un espacio evangelizador doble expreso. Esto es una frase que dijo un profesor de la juventud siguiente en Altazar.
Por tanto, Juventud Siguiente, yo diría, es un acierto de Fernando Rielo, que el día que la Iglesia Católica tome conciencia de lo que supone y el mundo civil tome conciencia de lo que supone, pues creo que ayudaría a hacer de este mundo un mundo mejor, que es para lo que nacemos, ¿eh? Para amar siempre, nada más. Y ahora creo que viene la última, ahora vienen las preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues es el momento. Y no sé si vamos muy mal de tiempo, David.